Todo inicia con una pregunta sin respuesta para los artilleros. ¿Cuántos proyectiles se requieren para derribar ese avión? 100.000 o decenas de miles. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial demostró que disparar a un objetivo rápido y lejano en un cielo cambiante es cuestión de probabilidades. No apuntas a dónde está el avión, apuestas a dónde estará cuando llegue tu proyectil y esperas que, cuando explote, suficiente acero llene el cubo correcto de aire. Hoy vamos a poner números reales al problema según el cañón, la espoleta y el objetivo, y veremos cómo la tecnología cambió las probabilidades de algo imposible a algo difícil, pero posible. Antes de hablar de números, debemos aclarar qué estamos midiendo. Cuando preguntan cuántos proyectiles se requieren por avión derribado, buscan la métrica rondas por derribo, rondas por derribo. La mayoría de las veces, estas no son cifras precisas probadas en laboratorio, sino promedios de campaña obtenidos de meses de combate. Varias baterías disparan al mismo objetivo. El clima y la altitud varían. Muchos aviones dañados logran alejarse, pero después se estrellan o no vuelven a volar. Tengan eso en mente todo el tiempo. Estamos tratando con cifras generales que suavizan una realidad caótica. Primero, explicaremos cómo funciona el fuego antiaéreo. Un proyectil antiaéreo no sigue a un avión. La tripulación calcula la posición del avión al llegar el proyectil y lo detona cerca de ahí. El objetivo es una explosión cercana que lance una nube letal de fragmentos a través del espacio que la aeronave está a punto de ocupar. Dos ideas son las que hacen el trabajo pesado aquí: tiempo de vuelo y volumen letal. Un proyectil pesado tarda 10 a 15 segundos en llegar a un bombardero alto. Durante ese tiempo, el objetivo se movió cientos de metros, el viento desvió el proyectil y la gravedad curvó su trayectoria. Así que la batería debe apuntar adelante y arriba, no donde está el avión ahora. El proyectil no necesita un impacto directo, necesita una explosión cercana. El radio letal es donde los fragmentos pueden romper cables, perforar tanques de combustible o matar a la tripulación. Los proyectiles más grandes lanzan más fragmentos sobre un mayor volumen, lo que aumenta la probabilidad por disparo. Esos dos hechos llevan a dos formas muy diferentes de disparar. Con el fuego predicho, radar y directores calculan adelanto y tiempo de espoleta. Así que las salvas estallan dentro de una caja en movimiento por la que la aeronave está a punto de pasar. Si la predicción falla o el objetivo es difícil de rastrear, las tripulaciones usan fuego de barrera, llenando el cielo con explosiones cronometradas. Para construir una barrera, la aeronave debe cruzar. De cualquier manera, las matemáticas son brutales. Si cada disparo tiene baja probabilidad de ser letal, se requieren muchos para que una muerte sea probable. Ahora veremos los fusibles, porque el momento de la detonación lo es todo. Un fusible de contacto simple solo detona al impactar, útil para tanques o barcos pero inútil contra un bombardero a gran altura. Las tripulaciones antiaéreas usaban fusibles mecánicos de tiempo. Reloj pequeño programado para detonar tras un tiempo exacto y causar la explosión en el lugar deseado. Las matemáticas funcionaban cuando eran perfectas. Cuando el alcance, el viento o el tiempo fallaban por un pelo, obtenías una explosión costosa en el aire vacío. Algunas unidades apilaban espoletas configuradas por altitud barométrica para crear cortinas fijas de explosiones, pero esas eran demasiado toscas para trabajos de precisión. Al final de la guerra apareció la espoleta de proximidad, una radio que detecta y detona al acercarse a un objetivo. La espoleta no hacía que cada disparo fuera un acierto, simplemente hacía que las explosiones cercanas ocurrieran automáticamente cuando los proyectiles pasaban lo suficientemente cerca del metal. El efecto en la probabilidad fue enorme. Al inicio de la guerra, la artillería antiaérea alemana y británica usaba espoletas de tiempo. Al final, los cañones navales estadounidenses y británicos emplearon las espoletas de proximidad. Para que esas espoletas sean útiles, también necesitas un buen control de tiro. Una moderna posición de artillería antiaérea era un sistema completo. Observadores convertidos en radares, calculadoras que transformaban velocidad y rumbo en ángulos y espoletas, y montajes energizados que mantenían las baterías sincronizadas. Mientras mejoraban el radar y la calculadora, las explosiones llegaban al sitio y momento correctos más seguido, lo que reducía el rondas por derribo. Sin embargo, el rondas por derribo solía ser alto porque 5 factores lo elevaban o reducían. Empecemos con el calibre y el proyectil.
Las armas ligeras de 20 a 40 milímetros disparan rápido, pero su explosión tiene un radio letal pequeño. Las piezas pesadas de 88 a 128 milímetros disparan más lento, pero sus proyectiles llegan más alto y se desintegran en nubes de fragmentos mucho más grandes y mortales. Luego está la espoleta. Una espoleta mecánica de tiempo necesita matemáticas perfectas y un poco de suerte. Una espoleta de proximidad decide cuándo activarse al estar lo bastante cerca, lo que multiplica la efectividad. Luego está el control de tiro, radares y directores que apuntan a dónde estará la aeronave al llegar el proyectil, no dónde está al jalar la cuerda. El objetivo y la geometría importan tanto como la altitud, la velocidad, el enfoque, el ángulo, la formación cerrada o las maniobras bruscas. Todo eso inclina las probabilidades. Por último, la habilidad de la tripulación y la potencia de fuego. Tripulaciones entrenadas ahorran municiones y concentran baterías. Apila las probabilidades llenando el volumen correcto del cielo en el momento adecuado. Con la mecánica clara, veamos números reales comenzando sobre Alemania en 1944. Imagina bombarderos pesados estadounidenses en formación, mientras la artillería antiaérea alemana lanza una tormenta de fuego. Cañones de 88, 105 y 128 milímetros guiados por radar y directores. Las evaluaciones alemanas de guerra y estudios posteriores muestran promedios claros de proyectiles disparados por cada bombardero pesado derribado. El Flak 36 de 88 milímetros se cita con unos 16.000 disparos por bombardero. El Flak 41 de 88 milímetros mejorado baja esa cifra a unos 8.000. Si usas cañones de 105 milímetros, son unos 6.000 disparos por bombardero. En el nivel más alto, los cañones de 128 milímetros en sitios fijos y torres antiaéreas bajan a unos 3.000 proyectiles por bombardero. ¿Por qué baja el rondas por derribo? A medida que aumenta el calibre, los proyectiles más grandes estallan en envolturas de fragmentación más grandes, así que cada disparo cubre más área. Cielo. Las armas más pesadas también alcanzan las altitudes donde vuelan los bombarderos sin perder previsibilidad balística. Y a esas alturas, un mejor control de dirección mantiene las salvas donde deben estar. Incluso la mejor artillería antiaérea gasta miles de proyectiles por cada bombardero pesado derribado. Esa es la magnitud de la guerra aérea sobre el Reich. Ahora saltemos a Gran Bretaña en 1940 y 1941. Durante el Blitz nocturno, combatir con los primeros radares y reflectores fue feo al principio. En septiembre de 1940, en el sector Támesis-Medway, se usaron unos 20.000 proyectiles por cada bombardero derribado de noche. Pero observa lo que la tecnología y la organización lograron en solo unos meses. Con el avance del radar, la mejora de predictores y el control centralizado de reflectores, el rondas por derribo disminuyó rápidamente. Para enero de 1941, algunos sectores reportaban alrededor de 4.000 proyectiles por derribo, para febrero aproximadamente 3.000, y los conteos nacionales continuaron disminuyendo a medida que el sistema mejoraba. La lección es clara. Los predictores de radar y el control coordinado pueden reducir el rondas por derribo 10 veces en un solo invierno. A finales de 1944 y 1945 en el Pacífico, la Marina de Estados Unidos midió los proyectiles por calibre contra ataques kamikaze. Aquí, los datos son claros porque la Marina los registró cuidadosamente. Cambiar solo la espoleta en el cañón de 5 pulgadas lo cambió todo. Con espoletas mecánicas de tiempo, las baterías de 5 pulgadas requerían unos 1.100-1.200 disparos por derribo. Con espoletas de proximidad, espoleta de proximidad baja a unos 300 disparos por derribo, mejorando 3-4 veces. Con los mismos barcos, tripulaciones y montajes, las armas ligeras eran mucho menos eficientes. El cañón de 3 pulgadas requería cientos de disparos por derribo, el de 40 milímetros miles, el de 20 milímetros cerca de 9.000 y las ametralladoras .50 más de 28.000. Las armas ligeras no eran inútiles, eran esenciales a corta distancia y para rematar. Su radio letal era pequeño y los pilotos podían esquivarlo o cruzarlo en segundos. El fusible espoleta de proximidad generaba explosiones cercanas automáticamente, sin ajustes de tiempo precisos, lo que aumentó el rondas por derribo a cientos. Ya vimos lo que hacen las armas y fusibles, ahora hablemos de los objetivos, pues el tipo de aeronave lo cambia todo. Empecemos con los bombarderos de gran altitud. Son grandes y sus trayectorias predecibles, lo que parece una ventaja para los defensores. Los proyectiles tardan en llegar arriba,
La formación es cerrada y la altitud amplifica cualquier error. Incluso explosiones bien calculadas pueden estallar cerca del avión incorrecto. Por eso la cantidad de disparos por derribo llega a los miles. Bajemos a los bombarderos de altitud media y en picada. Aquí, el vuelo dura menos y las velocidades son algo menores. Cuando un bombardero en picada inicia un ataque, la geometría se estabiliza brevemente y el rondas por derribo baja respecto a la altitud alta. Sigues resolviendo un problema en movimiento, pero con números más flexibles. Ahora, considera a los cazas y cazabombarderos que vuelan bajo. Para armas pesadas, estos son objetivos difíciles, ventanas pequeñas y maniobras rápidas. La artillería antiaérea pesada se vuelve ineficiente e irrelevante. El trabajo pasa a la artillería antiaérea ligera y media, cañones de 20 a 40 milímetros, cañones de 3 y 5 pulgadas. Aún ahí, el costo por derribo sigue alto porque el radio letal es pequeño y hay pocos segundos para actuar. En el mar, los aviones torpederos y suicidas agravan aún más el problema. De frente o cruzando bajo, acercándose rápido. Las espoletas espoleta de proximidad en montajes de 5 pulgadas lo cambian todo. Ya no tienes que adivinar el milisegundo. El proyectil decide. Cuando estás cerca, rondas por derribo se dispara a cientos en esos montajes pesados. Las armas más ligeras todavía necesitan miles de disparos. Su volumen letal simplemente es demasiado pequeño. Finalmente, importa cómo se comporta la formación. Las formaciones cerradas de bombarderos se protegen entre sí, pero hacen sus trayectorias predecibles y facilitan que las antiaéreas creen muros de explosiones en la ruta. Las formaciones abiertas son más difíciles de acorralar y pueden subir el rondas por derribo, pero sacrifican apoyo mutuo de armas. Diferentes objetivos, diferentes formaciones y un precio muy distinto en acero por cada derribo. La geometría importa. Los disparos cruzados necesitan más adelanto y precisión temporal. Cualquier error hace que la ráfaga quede atrás o adelante. Los enfrentamientos directos o en persecución reducen el error angular, pero el rango de giro varía rápido, ideal para espoletas espoleta de proximidad que no requieren ajustes de tiempo exactos. Muchas baterías en tierra preferían cajas de cruce para formaciones de bombarderos. En el mar, los defensores preferían carriles de enfrentamiento frontal porque los barcos controlan el acercamiento. El fuego predicho en corredor es eficiente cuando puedes rastrear bien el objetivo y las señales de radar son estables. Se conoce la altitud y la aeronave no maniobra violentamente. El fuego de barrera es un respaldo. Construye una cortina a la altitud y rumbo esperados o apila varias capas de altitud. Consume mucha munición. Contra formaciones grandes o nubes, puede ser la única forma de colocar fragmentos donde los aviones pasarán seguro. El rondas por derribo sube en el fuego de barrera porque muchos disparos casi aciertan pero en lugares erróneos, aunque la táctica sigue dañando, obliga a dispersarse y reduce la precisión de bombardeos. Claro, las aeronaves contraatacaron. Las tripulaciones y planificadores intentaron aumentar el rondas por derribo. Modificaron altitud y ruta para esquivar cinturones y torres antiaéreas, obligando a los defensores a adivinar. Soltaron tiras de papel de aluminio para saturar los radares y arruinar las entradas limpias de los predictores. Las incursiones seguían horarios estrictos y distracciones, saturando defensas para que ninguna batería rastreara todas las oleadas a la vez. Bajo fuego intenso, los bombarderos usaban maniobras bruscas y en espiral, violentas y agotadoras, que desajustaban las espoletas y los ángulos de tiro. Otros volaban bajo, esquivando zonas de fuego intenso y cambiando un peligro por otro. Cada medida buscaba ampliar el margen de error del defensor y forzarlo a usar ráfagas que gastaban mucha munición. Tácticamente, eso aumentaba las probabilidades de supervivencia. Estratégicamente, trasladaba la carga a la logística. Detrás de cada número de rondas por derribo hay una factura logística. Si se requieren miles de proyectiles para derribar una aeronave, cada incursión es una operación logística. Las municiones se agotan rápido y los fusibles espoleta de proximidad de fin de guerra son un cuello de botella en la producción. Los cañones pesados desgastan las piezas y obligan a las tripulaciones a mantenimiento constante. Todo ese acero debe transportarse en trenes, camiones y barcos hacia líneas de artillería y torres antiaéreas. Lo que significa que las defensas solo pueden ser densas donde el suministro realmente puede mantenerse al ritmo. Cuando leas que la defensa de una ciudad disparó cientos de miles de rondas en una campaña,
Ves el precio de la probabilidad en acero, tiempo, trabajo y combustible. Si estos números parecen extremos, aquí tienes las matemáticas explicadas. Si una bala tiene 1 probabilidad en 10.000 de causar un efecto letal, se esperan unos 10.000 disparos por cada baja en promedio. Mejora tu espoleta, radar y predicción para que cada disparo tenga una probabilidad de 1 en 1000, reduciendo los disparos esperados por baja a 1000. Esa es la historia de FLAC. Sube la probabilidad por disparo, pero bajan los disparos por baja. En la Segunda Guerra Mundial, el Flugabwehrkanone no buscaba disparos perfectos, era cuestión de números. Los directores de radar y espoletas de proximidad redujeron los disparos por derribo de decenas de miles a cientos en los mejores sistemas al final de la guerra. Si no puedes cambiar el objetivo, cambia la probabilidad. Así gana la ingeniería en guerras aéreas.